darle gracias al Señor en esta mañana. Invocamos la presencia de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque nos regalas este momento para encontrarnos, para compartir la vida, para compartir la misión. Bendice a esta diócesis de Caguas y a nuestro Puerto Rico. Bendice a nuestra parroquia San José de Gurabo. Bendice al Padre Jorge, al grupo de los diáconos que le ayudan, a todos los laicos que de alguna manera ponen su granito de arena y llevan a cabo la misión en esta porción de tierra que se llama Gurabo, aquí en esta comunidad. Te pedimos que nos asista, bendice a los técnicos que están trabajando, facilitando este encuentro, y bendice a todos los que están escuchando esta transmisión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Buenos días, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos a este tu programa, Tu Parroquia al Día, el cual, pues ya ustedes conocen que está diseñado para darnos información de todo lo que ocurre después que termina la Eucaristía. Y en estos días hemos venido hablando de un tema muy interesante, el tema de lo que son dentro de la diócesis los vicarios, que es una vicaría y que son los vicarios. Y hoy tenemos un invitado muy especial al cual yo aprecio y quiero mucho. Estuvo con nosotros un tiempo en Gurabo y ha compartido una experiencia de vida con este pueblo. Y ustedes le conocen, pero yo voy a pedir que él se presente para que ustedes entonces puedan saber quién es nuestro invitado. Así que le pido, Padre, que se presente. Yo soy el Padre Félix Núñez Hernández, me llaman Padre Felito. Me llaman Padre Felito porque mi mamá se llama Felicita y mi papá Félix, entonces por eso yo soy Felito. Soy uno de los 7 hijos que ellos tuvieron, soy el número 6. Son 4 mujeres y 3 varones. Y pues soy natural de ahí bonito. He estado aquí en Gurabo cuando fui seminarista cerca del año 1994, 95. Luego vine y compartía algún verano cuando ya estaba terminando allá en España. Y ya de sacerdote estuve también cerca del año 2005 viviendo como residente y ayudaba al padre Ángel, entonces párroco, y colaborando como vicario judicial. Así que estoy más que contento de estar aquí, me siento en casa. Bienvenido, nosotros con mucha alegría le recibimos en esta su casa en Gurabo. Esperamos que algún día también la diócesis lo asignen a Gurabo para que esté con nosotros a tiempo completo. Padre, le pregunto para dar comienzo a este interrogatorio, a estas preguntas. ¿Quién es el Padre Félix Núñez Hernández? El Padre Félix Núñez Hernández es un boricua, un jibarito de ahí bonito, que se siente orgulloso de serlo, de ser puertorriqueño. Es católico desde el 3 de enero de 1971, tenía 3 meses cuando me bautizaron. He crecido en una familia católica y he crecido en la iglesia. Y ahora, pues ya por la gracia de Dios, llevo ya 21 años de sacerdote. ¿Jugaste baloncesto cuando eras niño? Sí, pero no era tanto de baloncesto, no había cancha en mi comunidad, era más de caballos y de ríos y de árboles. Me gustaban las artes marciales, aventurar por la finca, ese tipo de cosas. ¿Y le gustan las artes marciales todavía? Me gustan. Sí, todavía practicamos algo. ¿Cómo llegaste o cómo llegó el momento, Padre, en que tú decidiste y llegó a tu cabeza esa idea que se nos mete en la cabeza de momento de entrar al sacramento del orden? ¿Cómo llegó eso? Mira, una de las cosas que uno descubre es que cada vez que le hacen esa pregunta, la respuesta como que es distinta. No hay una sola respuesta. Yo pienso que eso fue como las escaleras, que van subiendo de escalón en escalón. Y en 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño pensaba y hablaba como niño, pero ahora que soy un hombre pienso y hablo como hombre. Y eso habla del crecimiento. Yo crecí en una familia católica. Yo creo que desde que tengo uso de razón, yo solamente he faltado un domingo a misa. Y fue ya siendo seminarista que me dio la rompehuesos, porque venía de un viaje de España para acá y en el avión parece que cogí el coronavirus, pero hace 20 años atrás. Y no pude ir a misa. O sea, yo vengo de una familia que siempre iba a misa, se rezaba el rosario. Empecé a vivir las experiencias infantiles de la catequesis. Había un grupo de las hermanas de Fátima que se llamaba los pastorcillos de Fátima. Empecé a hacerse monaguillo a los 7 años sin haber hecho la primera comunión.
Entonces, como siempre estuve en la iglesia, catequesis, experiencias de servidores del altar, luego más tarde pastoral juvenil, eso te va ampliando como una onda que se expande. Primero amé la iglesia en mi casa, luego amé la iglesia en mi barrio, yo soy del barrio La Sierra de ahí bonito. Después amé la iglesia en mi comunidad parroquial porque ya yo estaba en pastoral juvenil, entonces compartía ya como líder de mi comunidad. Y luego que amé a mi parroquia, amé la diócesis de Caguas porque descubrí que había una diócesis y tomé formación en la diócesis. Y luego amé a Puerto Rico porque empecé a tomar formación ya en el seminario y representaba la diócesis. Y cuando salí de Puerto Rico, pues amé más a Puerto Rico, pues estaba en otro país. Y como que fue creciendo ese amor a la iglesia conforme iba pasando. También yo no me planteaba ser sacerdote, a mí me gustaba y me gustan las mujeres todavía, soy hombre, pero tenía novia, incluso antes de entrar al seminario, y estaba buenísima. Pero decidí ser sacerdote porque Dios quiso que yo fuera sacerdote. Y decidí ser sacerdote porque descubrí que Dios es misericordioso, que puedo ser instrumento de la misericordia. También, como siempre estuve en la iglesia, hubo un momento que le da a todos los adolescentes de ser rebeldes y de criticar. Y un momento de mi juventud que critiqué mucho a los sacerdotes. Hasta que sentí que Dios me dijo, pues hazlo tú. Ahí cambió la cosa. Entonces es una cosa interesante porque a veces criticamos. Una vez una muchacha me dijo en una parroquia, yo me fui de la iglesia porque quería que la iglesia fuera perfecta. Y luego descubrí que para que la iglesia mejorara tenía que yo aportar. Y volvió a la iglesia ella. Eso que vivió ella, pues de alguna manera, Lo vivimos todos. yo siempre estaba, yo amo a la iglesia, pero criticaba y hacía críticas a los sacerdotes y cosas, hasta que como que Dios me dijo, pues hazlo tú. Te voy a hacer una pregunta muy profunda. Sí, sí. ¿Eres feliz? Ah, muy feliz. Sí. Más que feliz. Sí, o sea que has encontrado, Feliz. aún no teniendo un matrimonio de hombre y mujer, te has casado con la iglesia, eres feliz dentro de todo. Extraordinariamente feliz. ¿Tienes un hermano? Yo tengo dos hermanos. Uno está casado Ujú. y el otro es sacerdote, el padre Baltasar. Padre Baltasar Está en Núñez. Montaña Santa, sí. Está en Montaña Santa, excelente, padre. Estudiaste en Roma. Yo estudié en Roma. Yo salí de escuela superior en el 88 y estuve 13 años en 6 universidades distintas. Y empecé a estudiar ciencias naturales en Calley. Cuando ya iba para mi 4º año, entré en el seminario y allí estudiaba en la UCB, Universidad Central de Bayamón. Ujú. Y me pidieron que no terminara filosofía, sino que terminara como químico. Terminé la carrera de químico, cogiendo las clases de filosofía, y después pasé a Ponce, que se daba la teología, el primer año de teología. Después tuve 3 años, después estuve en CEDOC en Bayamón, otro año de teología, 3 años en España, y ahí me ordenaron. En el año 99 me ordenaron, el 6 de agosto del 99. Y los últimos 2 años del comienzo del milenio, estuve en Roma, del 99 hasta el 2001, que coincidió con la beatificación de Charlie también, y el jubileo, y estudié Derecho Canónico. Entonces lleva 22 años de sacerdote sacando 21 números. 21 años. 21 hacia 22 ya vamos Sí, a ese exactamente. proceso. Una vez te ordenas sacerdote, ¿cómo llegaste a empezar a entrar en lo que se llama el derecho canónico o el canon de la iglesia? ¿O cómo te interesaste por esta área canónica de la iglesia? En los últimos 3 años de teología que yo hice, que estaba en España, estamos hablando del año 96 al 99, ya antes de terminar, antes de ordenarme diácono, ya me habían dicho que me iban a mandar a estudiar. Ok. Algunos dicen que vimos que eran inteligentes. No, era que vieron que como yo era muy inmaduro y dijeron, vamos a mandar a estudiar, que sigue estudiando. Entonces, ya yo sabía que me iban a mandar a estudiar. Entonces, cuando me ordenaron sacerdote, ya se había gestionado para que fuera a estudiar a Roma Derecho Canónico. O sea que esto fue ordenado Sí, y no, enviado a no Roma. No me mandaron a parroquia. Sí, en esos meses hubo dificultades y me encargaron de una parroquia a lo que yo me iba a Roma. Pero digamos que a mí me ordenaron para mandarme a Roma para poder trabajar en el tribunal. Una vez llegaste de Roma, ya habías terminado tus cursos en lo que es el derecho canónico, ya era juez. Sí, sí, porque bueno, ahí uno estudia licenciatura. Licenciatura es como una maestría, 2 años de derecho canónico. Y vienes con el título y ya lo puedes poner lo que tú quieras. Y yo no entiendo muy bien esto, pero yo quiero que usted se lo aclare a la gente. ¿Por qué necesitamos un juez en la iglesia? Bueno, lo que pasa es que la iglesia es una institución que es divina y es humana. Okay. Y en cuanto estamos en el aquí y ahora, hay que apagar luz, hay que pagar el agua, hay que tener un orden, hay unos derechos y unos deberes. ¿Quién garantiza eso? Entonces, en el planeta Tierra sabemos que la Iglesia Católica tiene 2 fuentes de revelación, es las Sagradas Escrituras y la tradición de la Iglesia. Fantástico, en eso no tenemos dificultad doctrinal.
pero en el aquí y ahora, cómo se organiza la parroquia, cuáles son los deberes y derechos del párroco, del sacerdote, de los diáconos, de los laicos, de cualquier bautizado, cómo se accede a los sacramentos. Hay un orden para eso. Y tiene que ser un orden que sea el mismo aquí que en cualquier parte del planeta, porque entonces si hay un derecho distinto, pues parecería que hay unos privilegiados y otros no. Entonces la Iglesia quiere que haya garantía de que todos los derechos y deberes de todos los bautizados se respeten. Y para eso hay un código que no es otra cosa que un conjunto de normas para garantizar que esa palabra de Dios, esa salvación llegue a todos, pero de forma organizada. Ese conjunto de reglas y de orden tiene 1700 y pico de canon, 1751 canon, que son los que rigen la vida de la iglesia. ¿Te acuerdas cuál era el último? 1752. Sí. ¿Qué decía? Más o menos. No me acuerdo. Decía que la salvación de las almas es la ley suprema de la iglesia. Interesante. El padre me dio derecho canónico. Y era muy buen estudiante, muy buen estudiante. Recuerdo que esa clase fue una de las más difíciles que he tenido y para mí fue un gran reto. Pues entonces la gente tiene que entender que la iglesia tiene un código de orden desde 1984. Hay que decir que el primero fue en el 1917. Ajá. Y después del Vaticano II, que reformuló la visión de la iglesia y actualizada, pues en 1983 surgió el 25 de enero del 83. Del 83. San Juan Pablo II lo promulgó. Ya tenemos el 1752 cánones que rigen la iglesia. ¿Y qué es? Ya tenemos un juez y una definición de lo que es un juez. ¿Por qué necesitamos un tribunal o qué es un tribunal diocesano? Hay que decir que cada diócesis tiene a una persona que tiene las tres potestades. Tiene la potestad ejecutiva, tiene la potestad legislativa y tiene la potestad judicial. Y ese es el obispo. Pero el obispo delega. La potestad judicial es de juzgar casos, de poner orden en ese sentido, pues delega en una persona que se llama vicario. Cuando se delega se llama vicario. Sí. Y ese vicario es el que está más o menos ayudando al obispo para que se apliquen las leyes, armoniza con las leyes civiles también, porque entra en contacto con los abogados en cuestiones que sean también legales de límites pastorales, etc. En el caso particular de la diócesis de Caguas, el obispo es el juez, pero él delega en el presidente de los jueces, que sería el vicario judicial. Hay un tribunal porque en la mayoría de las diócesis se supone que esté constituido como un cuerpo total, un poco aparte del obispo, un grupo que le ayuda a él para cosas más ordinarias. Y ahí, entre otras cosas, se ven los casos de nulidad matrimonial, se podría delegar casos de conducta impropia para algunos de los miembros, sacerdotes, diáconos, etc. O se puede trabajar a veces, lamentablemente, los casos de graviora delicta, que son los delitos contra los sacramentos, delitos contra los menores, etc. Pues para garantizar que haya un orden, también se puede delimitar ahí. En los tribunales, por ejemplo, si viene un sacerdote de otra diócesis que pertenece de otra diócesis, o uno de aquí, un diácono, un sacerdote quiere irse para otra diócesis, todas esas cosas se trabajan desde el tribunal. Ok, que tenemos un tribunal al igual que la ley civil. Entiendo que la ley civil toma parte de la ley. La ley civil y el derecho canónico parten del derecho romano. Del derecho romano, o sea que se parten de un mismo centro. Sí. Entonces tenemos un tribunal que va a trabajar con los problemas eclesiales desde el punto de vista judicial. O sea, se analizan los casos dentro de la iglesia, cualquier situación que sea de orden que tenga que llegar al tribunal, tiene que pasar por aquí. Exactamente. Si yo cometo una falta como ministro ordenado, ante una violación de un sacramento, ante mi vida que no sea en orden con lo que la iglesia pide, tendría que ser referido al tribunal. El obispo puede definir si se lo manda al tribunal o se lo manda a una persona que tenga pericia, porque por ejemplo en la diócesis de Caguas tenemos jueces que aunque no son vicarios judiciales, estudiaron derecho. Tenemos el caso del padre Carlos Javier, párroco en Naranjito. Él ayuda también en el tribunal. El obispo podría designarle a él algunos casos. Y en ese caso, padre, vamos a poner un ejemplo. Yo cometí una falta grave contra el orden de la iglesia, contra el orden de sacramento que me ha dado la iglesia. Cuando yo llego, me refieren a ese tribunal, ¿qué va a pasar conmigo? Yo quiero aclarar que el tribunal trabaja asuntos cotidianos y trabaja asuntos digamos un poco serios, pero que son esporádicos, no que sean todos los días. En asuntos cotidianos te dije de sacerdotes, diáconos que quieren entrar a la diócesis o que quieren salir. O que tengan que salir. De asuntos más cotidianos están los asuntos del tribunal para la nulidad de matrimonio, la declaración. En algunos casos
en algunas ocasiones cuando hay una conducta impropia de uno de sus ministros, esa conducta impropia puede ser delictiva y son delitos que quizás se los reserva la Santa Sede, pues el obispo tiene que encauzarlo a través del tribunal para que vaya llevándose el proceso debido y se garantice los derechos de las víctimas y de aquellas personas que están acusando y de los que son acusados. O sea, una vez yo entro en el proceso del tribunal, el tribunal va a dictar una sentencia como ocurre en un tribunal judicial civil. Sí, lo que pasa es que ya es una cuestión muy técnica lo que te voy a decir. Sí. Sentencias son para los procesos judiciales, para los procesos administrativos no se da sentencia, se da un decreto. Okay. Pero básicamente lo mismo. En el caso de la pedofilia, que es uno de los casos más violentos que estamos tratando y que la gente ya nos mira todo lo que nos ponemos un cuello clerical como que somos pedófilos. En estos casos, y que otra de las quejas de la gente que nos ven es que la iglesia no está haciendo nada con estos casos. ¿Qué usted me puede decir? En no este caso que se ha referido al tribunal, ¿se atienden, no se atienden? Mira, cuando dicen esos comentarios porque no han leído y quizá hemos fallado en promulgar eso. Yo soy vicario judicial desde 2001 con el padre Rubén. Mira, estoy con Monseñor Eusebio. La iglesia y el mundo, porque hablan de la iglesia, pero esto pasaba en las universidades, pasaba en los hospitales, pasaba en centros de educación más amplios. Cuando había maltrato había una forma de proceder en los años 80 y 90. Eso, el mundo cambió y la iglesia también incorporó todos esos cambios. Desde el Papa Juan Pablo II, yo recuerdo desde el 2001, se dio unos decretos que definían qué cosas tenían que pasar a Roma. O sea, que no era que se viera en Cagua, es que si se veía en Cagua, inmediatamente el obispo tenía que mandar a Roma. O sea, un obispo con los pies en la tierra que supiera ser obispo, todos los casos que caían en esas categorías que se llama graviola delita son delitos graves. Pero no solamente de pedofilia, maltrato a menores, sino de alguien que revela un secreto de confesión, un sacerdote que coge las especies sagradas y hace cosas que no debe, ese tipo de cosas que son delitos. Pues bueno, eso ya hay un protocolo desde el 2001, estamos en el 2020, en donde se especifica por paso qué tiene que hacer el obispo cuando recibe la querella. Lo recibe él mismo o se lo delega al vicario y el vicario entonces se lo da al obispo, y cuando ya tienen como digamos un conjunto más o menos verosímil de la acusación, y eso dura una semana, unos días, porque ya se vino a hablar casi siempre de cosas pasadas, eso lo tiene que enviar él a Roma. Y Roma determina el curso que se va a llevar. Que estos casos, lo que son graviola delita, tienen que ir a Roma. Ellos son la palabra en latín, que es lo que significa delitos graves, sí, pero eso está desde el 2001. O sea que en la iglesia, desde el 2001 para acá, y en el mundo entero, porque esto que estoy diciendo, los que conocen de las instituciones educativas, militares, hospitales, todo se tuvo que cambiar, todos los protocolos en el mundo entero, en la iglesia también. Entonces tenemos un tribunal que se va a encargar de manejar todos estos casos que la gente no conoce. Todos los casos que salen a la luz pública o los casos que se denuncian. Si usted tiene un caso, se da la oportunidad para que usted, a veces lo hablan con su párroco y el párroco lo remite al obispado. Una vez llega al obispado, pues el obispado, si son asuntos pastorales, porque es que el padre regaña mucho, mi padre, eso no es un graviola delita, sí, es un asunto pastoral. O un padre que cerró un grupo y creó otro grupo y quedaron insatisfechos y que quedó tronchada la labor pastoral o de catequesis, pues no llegará al obispado, pero eso no llegará abajo más. Eso tienen que trabajarlo con el vicario de pastoral, con el vicario de catequesis. Sí, la vicaría, entonces el obispado se encarga de carrilar. Claro, lo que pasa es que en el obispado conocen ya el proceso y cuando son denuncias, etcétera, pues ya pasa al tribunal. Padre, la iglesia ¿tiene la capacidad y la potestad de anular los matrimonios? Ok, eso es una pregunta interesante y básica, sencilla. En la iglesia no se anula y menos se divorcia. El divorcio... Porque eso es bien común en la gente. Sí, vamos, ¿dónde es que divorcian a los católicos? ¿Cómo puedo anular este matrimonio? Ese mismo es el que te dice que va a misa los viernes santos. Exacto. La misma categoría de gente. Y nada, y no es mala voluntad, mira, voy a explicar. Okay. En la iglesia el matrimonio es una alianza, no es un contrato. Y las alianzas son eternas, porque la alianza que hizo el Padre Celestial en el Antiguo Testamento, que fue infringida 1000 veces por el pueblo de Israel, porque era más infieles que era, Dios mantuvo siempre su palabra. Aunque el pueblo fuera infiel,
Dios era fiel, porque hizo alianza, no hizo un contrato. Sí. Cuando hay contrato, es una relación de derechos y deberes entre dos que se crea, se puede modificar o se puede anular con una de las partes. Ese caso que usted trae es el matrimonio civil. Estoy hablando de que una cosa es un contrato y otra cosa es alianza. Y lo que tú estás diciendo ya es una elevación de los conceptos, porque un matrimonio civil tiene un valor muy importante. Yo cuando predico en las bodas, y nadie se ríe de eso, porque se quedan así como chismados, con ganas de meter un cocotazo. Yo hablo de que hay 3 tipos de matrimonio. Está Okay. el matrimonio padremonte. Matrimonio Padremonte. ¿Cuál es? De ese? los juntados. Ok. Viven para el monte. Ok. Y viven y no están ni casados por lo civil ni nada. Eso es matrimonio padremonte. El segundo matrimonio sería el matrimonio civil. Sí. Ya hay una diferencia. El matrimonio padremonte lo que establece es que nos gustamos y el placer de estar juntos. Y No, eso no es pero no malo. tienen derechos a nada. No, porque a ellos no les interesa. Ok. Sí, solamente nos gustamos y nos fuimos. Y vivimos amancebados. Ok. Ese es el primer matrimonio. El segundo matrimonio, el matrimonio pues civil. El matrimonio civil ya no representa que nos gustamos. En el matrimonio civil representa el amor de un hombre a una mujer. Ok, interesante. En el caso de una pareja de un hombre y una mujer, estamos hablando de que esta persona representa el amor humano, porque en el amor humano está la inteligencia. En el padremonte hasta los animales. Sí. Pero en el matrimonio civil es que hay un amor humano que, como tiene inteligencia, hay un orden inteligente. Y es un orden jurídico que garantiza las relaciones de deberes y De derechos derechos. entre los padres, los hijos, los esposos. ¿Ves? Entonces el matrimonio civil es muy respetado en la iglesia. El tercer matrimonio ya no representa ni el placer del padremonte, ni el placer pero con estructura humana psicológica de que ya somos hombre y mujer y tenemos un ordenamiento jurídico que nos protege. No, ahora estamos representando el amor que tiene Cristo a la iglesia. Entonces ahí está bien distinta la cosa. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hablamos de los matrimonios en la iglesia, estamos hablando del amor que tiene Cristo a la iglesia. El texto más importante que podríamos analizar para estudiar y entender el matrimonio es Efesios capítulo 5, versículos 22 al 32. Y Pablo, comparando el amor de un hombre con una mujer, se le ocurrió decir que él piensa que lo mejor que le representa es el amor que tiene Cristo a su iglesia. Y menciona, dependiendo de la traducción, 5 o 6 veces el amor de Cristo a la iglesia. Entonces, a lo último dice, esto es un misterio muy grande. Esto es un misterio, y yo lo refiero a Cristo y la iglesia. Entonces, el matrimonio padremonte no representa el amor de Cristo y la iglesia. El matrimonio civil, que ya es una elevación, porque es un matrimonio de seres humanos con razón. Hay un ordenamiento. Ya eso tiene mucho más standing, ya es mucho más alto, pero no representa el amor que tiene Cristo y la iglesia. Representa el amor que tiene un hombre y una mujer. Y la responsabilidad del y es derecho. un contrato, entonces hacemos un contrato. Por eso nos podemos divorciar civilmente. Sí. Porque es un contrato, no es una alianza. El que es una alianza es el matrimonio por la iglesia, que representa el amor que tiene Cristo a la iglesia. Recordamos que la iglesia vemos el Antiguo Testamento como una preparación. Ya en el Antiguo Testamento el Padre había hecho una alianza, aunque la alianza era rota por el pueblo, Dios siempre fue fiel. Pues mucho más Cristo clavado en la cruz, sacrificándose por su iglesia. Él no se bajó. De modo que el matrimonio por la iglesia es para toda la vida, porque no está representando el amor que tienes un hombre y una mujer. Para eso te casas por civil. El matrimonio Por tanto, padre, perdone que le interrumpa. Bueno, no me interrumpa. El matrimonio por la iglesia representa no el amor de un hombre y una mujer, representa el amor que tiene Cristo a la iglesia. Es otra cosa. Si es para toda la vida, por tanto. ¿Y por qué para toda la vida? Pues porque es una alianza que tú has hecho, no es un contrato. ¿Estás representando aquí? A Cristo, ¿verdad? Que se entrega y que no se baja. Entonces, si Ahí es para está. toda la vida, la iglesia no tiene la capacidad de anular un matrimonio. Excelente, excelente. Así se habla. La iglesia no tiene la capacidad de anular un matrimonio, pero sí tiene la capacidad de declarar nulo. Son dos cosas distintas. Para que la gente nos entienda, ¿me puedes definir estas No, sí, dos para cosas? eso voy. Excelente, padre, gracias. Una cosa es que el matrimonio es para toda la vida, pero hay relaciones de matrimonio que desde el principio no fueron matrimonio. Exacto. Entonces, cuando la iglesia estudia los matrimonios fallidos, que ahora esta persona está en la iglesia y quiere recibir los sacramentos con su nueva pareja, pero tenía un matrimonio que él entiende que no era el matrimonio que que Dios quería para ellos, pues la iglesia abre un proceso y vamos a ver cómo fue el noviazgo
y cómo fue el momento en que se casaron. El momento en que surge esa alianza es el momento en que se casan frente al altar. Si ya desde el noviazgo tenía fallos estructurales grandes, son las causales, pues se puede observar que ese matrimonio nunca fue un verdadero matrimonio. Porque si es un verdadero matrimonio, es una alianza. Pero cuando no es un verdadero matrimonio, cuando ya desde el noviazgo habían engaños, cuando ya desde el noviazgo había signos evidentes de que no se debían casar, engaños, compromisos con otras personas, todo lo que ustedes pueden hacer en nuestra cultura. Llegó borracho a la boda y no sabía lo que estaba Problemas de diciendo. organización, chilla, gente que tenía problemas de maltrato físico, gente que se habían dejado antes de casarse pero se casan. Llegó obligado por el papá. Gente que estaban preñados. Exacto, preñada. Y amenazó por sus padres. Cuando tú ves estos matrimonios te das cuenta que no fueron libres. Porque para hacer una alianza tiene que ser libertad. Para empezar no había libertad. Y otras veces no había capacidad. Porque tú puedes casar el Papa Francisco a un niño de 13 años con una de 12. Y ese matrimonio no es verdadero. No. Porque no hay una capacidad. Entonces, cuando la iglesia estudia los casos de matrimonio, vamos a ver el noviazgo y el momento en que se casan. Si se descubre con evidencia, porque tienes que tener testigos de cómo fue ese noviazgo, y ese noviazgo fue terrible, ya bien indicativos de que no se tenían que casar, uno de ellos ya había manifestado que esto no era para toda la vida, que la que se casaba era la otra, ya tenían problemas de infidelidad, ya tenían problemas, era una cosa que todo el mundo evidentemente le había dicho, no te cases, y se casaron. Y luego lo que pasa siempre, hermano, en menos de un año, 2 años, pues duran 30 años, pero en un infierno, allí no hubo verdadero matrimonio, pero ¿quién tiene que declarar eso? La iglesia. Entonces, no es que hacemos nulo, no es que anulamos, es que se declara que nunca existió, desde el día 0. Por eso es bien importante que no es que vamos a anular, en la iglesia no se puede anular, porque si el matrimonio fue válido, eso hasta que la muerte lo separe. Yo pongo un ejemplo, nunca he estado en eso, pero imagínate que estamos en una sala donde hay una mujer pariendo, creo que se monta en unas bujas por y está gritando y de momento estoy haciendo una ficción. En vez de salir una criatura, salió una piedra. Pues hubo parto, pues no hubo parto. Se simuló todo, pero no surgió una criatura. Cuando en la iglesia se casa un hombre y una mujer, la iglesia entiende que siempre es válido. Siempre hay criatura. Siempre existió. Pero los que van al tribunal tienen que demostrar que no existió. Y tienen que demostrar que en el momento en que estaban dando el parto, no se dio el consentimiento válido porque no había libertad o no había una capacidad. Entonces no es que el tribunal anula, no es que rompemos algo que ya existía, no, estamos diciendo que nunca existió. Nunca existió. De modo que si una persona va al tribunal y supongamos que se declara nulo, no es que se hace nulo. ¿Se puede casar por segunda vez en la iglesia? No, mi hijo no ha entendido, se casa por primera vez, porque la primera no existió. No existió. Interesante. Entonces, es bien importante cuando la gente va a hablar conmigo y me explican sus historias, digo, bueno, lo que pasa es que para la iglesia, todos los matrimonios que se celebran en la iglesia, los considera válidos. Le toca a usted demostrar cómo fue ese noviazgo. Ay, hermano, y cuando tú empiezas a leer y mirar, tú te das cuenta de que la mayoría de la gente que van a los tribunales, sus casos son afirmativos de nulidad, porque es que no había forma, porque se casaban. No tenían ni conciencia de lo que yo estoy diciendo, del amor que representa el que se casa por la iglesia, el amor de Cristo. Es más, gente que no iba ni a la iglesia. Entonces, lo lindo del caso es que la iglesia cree que todos los matrimonios que se casan es válido, porque si no, esto sería un misterio. Unos sí, otros no. Pero ¿qué pasa? Le toca a la persona. Cuando la persona está entrevistándose conmigo, yo digo, pero ¿tú crees que eso venía desde el noviazgo? ¡Ay, padre! Y cuando empiezan a explicar. Y yo con ese, pues, ¿qué haces tú hablando conmigo? Empieza a hablar tu caso. Porque si ya desde el noviazgo estaba. Hay otros que dicen, no, en el noviazgo fue tan bueno todo. Y surgió cuando nos casamos. Sí, pero a veces es la ilusión del idiota que no ve. Y de ahí la palabra novio. Entonces, habían infidelidades, habían peleas, pero el noviazgo fue tan bonito. Entonces, cuando te buscas a los testigos, ¡bonito! Eso era palo limpio. ¿Y por qué no se lo dijeron a él? ¿Por qué se lo iba a decir si estaba tan enamorada que para evitar el problema? No se lo dijimos. Pero ya desde el noviazgo habían problemas. Entonces, esto es bien importante porque para el tribunal la etapa de noviazgo es más importante que la etapa posterior cuando se está terminando el matrimonio.
porque lo que va a determinar si hubo o no hubo matrimonio no fueron las etapas últimas, que es las que tú te recuerdas de los bochinches, los tribunales civiles, no, es cómo fue ese noviazgo y qué capacidad tú tenías en el momento de hacer el consentimiento, que es esas palabras que se dicen frente a tal, que surge o no surge el matrimonio. Cuando una persona viene a hablar conmigo, yo lo único que le digo al final, la pregunta más importante que te tengo que hacer es la siguiente: ¿tú crees que ese matrimonio que tú viviste, que estás preguntando si fue válido, era el matrimonio que Dios quería para ti? Y cuando dicen, no, padre, claro que no. Ah, bueno, pues entonces para eso está. Ya hay una causa de nulidad. No, porque cuando una persona con conciencia, y las personas que van al tribunal ya tienen más conciencia que antes, oye, porque uno va aprendiendo. Entonces, cuando tú le preguntas, ¿tú crees que ese era el matrimonio que Dios quería para ti? Si me dicen, sí, padre, aquí no tienes nada que hacer, ese matrimonio es para toda la vida. Otros me dicen, no, padre, los problemas vinieron después. Es como parió la mujer, surgió la vida de un niño, luego al niño le dio una meningitis y estuvo 30 años con unos problemas así, pero existió un niño. Si la iglesia descubre que sí fue válido, que había unas capacidades, no declara nulo su matrimonio, esto hasta que la muerte lo separe. Ahí la persona que pide un proceso de nulidad, de investigación de nulidad, tiene que llenar un historial. Sí, mira, lo que pasa es que para empezar, la persona está bautizada en la Iglesia Católica, los tribunales, cada diócesis tiene un tribunal. Y usted puede ir al tribunal de la diócesis donde se casaron, número 1. Puede ir al tribunal donde vive usted, o puede ir al tribunal donde vive la otra persona. A veces ocurre que se casaron en una diócesis, pero ahora vive en esta persona en otro pueblo, y el otro está en otro país. Son 3 tribunales competentes, incluso en el tribunal donde más testigos hay. Entonces, el primer tribunal que recibe ya el caso y lo acepta, pues ya se queda con la competencia. El tiempo se nos está acabando, pero es que yo creo que necesitamos como 5 programas para poder entender todo este proceso. No me gustaría terminar sin antes hacer una pregunta que para mí es muy importante, padre. ¿Por qué en la Iglesia Católica no se permite el matrimonio entre hombre, hombre y mujer y mujer? Bueno, porque nosotros partimos de la revelación, y en la revelación, que es la palabra de Dios, se nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer, y el hombre se unirá con su mujer, y los dos formarán una sola carne. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Eso que es del Génesis es citado por Mateo 19, cuando Jesucristo está hablando del matrimonio. Jesucristo valida eso. Entonces, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No hablo de la etimología de donde sale la palabra matrimonio, que viene de matriz, etc. Pero que de eso han hablado y gente con más expertise, pero el matrimonio en la iglesia es entre un hombre y una mujer. Además, las relaciones de lesbianas o homosexuales son condenadas en el Nuevo Testamento. San Pablo hace una lista de conductas que son pecaminosas, y entre ellas habla en la carta a los romanos y luego en otras cartas en contra de la homosexualidad. Y aún se considera un pecado grave. Pecado, la práctica. Entonces, para terminar, no sé si has leído el documento del Papa Fratelli Tutti. No he podido leerlo. No sé si has visto todos los ataques que están haciendo contra el documento y contra las expresiones del Papa, en cuanto a que el Papa ha pedido que los homosexuales y los matrimonios homosexuales, como dignidad humana, tengan unos derechos adquiridos civiles. Han malinterpretado eso y han dicho que el Papa está apoyando el matrimonio homosexual dentro de la Iglesia Católica. Pero eso es un desconocimiento, porque sí, claro, eso no es nuevo. Incluso el arzobispo y algunos obispos hacen ya años señalaba que se reconociera en Puerto Rico la relación de parejas de hombres y de mujeres que viven con otros hombres y mujeres, incluso no solamente la cuestión genital, la cuestión de a veces hay un abuelo que vive con un nieto o con una persona en particular y luego no tienen derecho a heredar si una de las partes muere, etcétera. Pues entonces lo que se ha dicho es que el Estado norme, regule un ordenamiento ese tipo de relación, pero que no se llame matrimonio. O sea, hasta ahí. Es decir, y yo creo que el Papa en eso está claro y los obispos, que se pueda organizar de alguna manera el que se garantice derechos y deberes, porque hay que respetar. Hemos visto la crecida de violencia que hay, incluso contra la mujer, e incluso en la cuestión del género, estamos de acuerdo. Pero igualarlo a matrimonio, no, matrimonio entre un hombre y una mujer, son dos cosas distintas. Una cosa no quita la otra. Excelente, padre. ¿Qué podríamos decirle a la gente que nos está viendo que usted crea que es importante que conozcan de lo que es un juez, de lo que es el tribunal o de lo que son todo este tipo de cánones, 1752 cánones? O una invitación a la gente que últimamente nos hemos dado cuenta que se han conformado con los medios de comunicación y no están asistiendo a la iglesia. ¿Qué podríamos decirle a la gente?
Bueno, que recemos todos para que podamos tener un contacto mayor con Cristo. La presencia más grande del planeta Tierra que tenemos de Cristo es la Eucaristía. Entonces, lo presencial siempre es mejor que lo que es virtual. Yo con mis amigos preferiría estar de frente. Y si no tengo eso, pues por lo menos llamarle. Y si no, entonces testearle. Pero no te conformes con testear. Llámale o estás presente. Entonces, en la medida que se pueda, venir a la Eucaristía presencial, y ojalá que pronto surja una vacuna y surja la salud para que podamos encontrarnos, porque el ser humano tiene necesidad de encuentro consigo mismo, encuentro con los demás y encuentro con Dios. La iglesia facilita todo eso, te ayuda a encontrarte contigo mismo, te da herramientas, y esto de las redes funciona desde ahí. El que pueda aprovechar, hay gente que se ha aprovechado de las redes y han crecido en la fe y todo, en catequesis, todo. Hay un montón de propuestas, esta misma alternativa que tú estás dando. La segunda alternativa es el encuentro con los demás, las pastorales, los movimientos, y echamos de menos eso, porque hay gente que necesita de otros para rezar, hay gente que necesita de otros para caminar 1 centímetro más, porque veo que él está apoyando, yo lo apoyo y él me apoya, y eso es muy bonito cuando estamos caminando en comunidad, y es muy bonito. Y luego el encuentro en la iglesia grande, que nos reúne. Entonces, que no se conformen, que se queden inquietos, que pidan al Señor pronto la salud para nuestro mundo y que podamos incorporarnos, y que no se conformen con lo virtual. Ojalá que puedan llegar también al sacramento, a comulgar, a confesar. Excelente, Padre. Nada, agradecido de que usted esté con nosotros. Yo creo que podemos hacer 5 programas. Usted tiene demasiada mucha información que la gente en la iglesia no conoce. A veces muchos ministros ordenados no conocen. Así que yo creo que más adelante, si el favor de Dios lo permite, deberíamos tener otro programa para discutir algunos temas que se me han quedado todos. Mira, pero de antemano, como por lo pongan en agenda, estoy también trabajando en la Vicaría de las Vocaciones. Hay un promotor vocacional que es el Padre Cheo. Ese trabajo lo hacía el Padre Yamil muchos años. Y sigo también ahora en el seminario como rector. Estoy ahora el rector de los muchachos que empiezan allá en Naranjito. De hecho, estoy haciendo este paréntesis para estar aquí porque claro, lo sé, que es bien difícil. Eso, una segunda, la Conferencia Episcopal Puertorriqueña en el 2017 a 18 promulgó un protocolo para todas las diócesis con los casos de conducta impropia y todas esas cosas que se tienen que dar a conocer, a los diáconos se les dijo, etcétera. Con gusto, en alguna ocasión podríamos venir a explicar cuál es el protocolo. Sí. Es importante que la gente conozca, porque a veces cuando la gente a través de estos medios van conociendo y van creciendo en cuanto a qué es lo que es la Iglesia Católica en realidad, tú no puedes amar lo que no conoces. Exacto. Pero una vez lo conocen, lo pueden amar con toda intensidad. Agradecido, Padre, de verdad, muy alegre de poder estar contigo nuevamente. Para mí es una alegría compartir con un amigo. Y espero que prontamente podamos tener otro programa de educación para el pueblo católico y para el pueblo no católico. Muchas gracias por la invitación. Échanos tu bendición, yo creo que es muy importante para cerrar el programa. Pues vamos a pedirle al Señor que en este fin de semana que la iglesia celebra el último domingo del año 2020, en este fin de semana es el último domingo en la iglesia del 2020. El próximo domingo ya empieza el año 2021 litúrgico, estoy hablando de la liturgia. Pues que el Señor, que es Rey del universo, así lo proclamaremos en la Eucaristía de este domingo, sea Rey de nuestros corazones, que nos rija, que nos enderece, que nos dirija hacia la patria celestial y que de camino nos llevemos a toda la gente que amamos y a aquellos que deberíamos amar y no lo hacemos. Bendice a todos los necesitados, todos los pobres, los deambulantes, los enfermos, los ancianos, los niños desamparados. Bendice a nuestro pueblo que necesita del calor humano, que este programa sea un aliciente, un confort, un alivio, un bálsamo para todas las personas que lo han escuchado, que estamos en una iglesia que está viva y que tiene el Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga a todos y la Virgen María les cubra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en el próximo programa, próximo domingo. Muchas gracias. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies